Existe un libro que nadie en 600 años ha podido leer. No está en latín, no está en griego, no está en ningún idioma conocido por el ser humano. Tiene plantas que no existen en este planeta. Tiene imágenes de mujeres desnudas bañándose en tuberías verdes que parecen sacadas de otro mundo. Y un capítulo entero dedicado a un cielo que no se parece a ninguno que hayamos visto jamás. Los mejores criptógrafos de la historia lo intentaron. Los hombres que rompieron el código enigma de los nazis también lo intentaron. Y todos fracasaron. Hoy vas a conocer la historia del manuscrito Voynich. Y antes que termine este video, vas a entender por qué algunos creen que este libro no es de este planeta. 1912. Un tratante de antigüedades polaco llamado Wilfrid Voynich entra a una villa cerca de Roma. Busca libros antiguos para comprar y revender. Entre montones de manuscritos olvidados encuentra uno que le hiela la sangre. Un libro de pergamino, pequeño, pero al abrirlo, nada tiene sentido. Cientos de páginas cubiertas de un alfabeto que jamás había visto antes, ni él ni nadie en el mundo. Ilustraciones de plantas imposibles, diagramas astronómicos extraños, mujeres desnudas conectadas por tubos a piscinas verdosas. Voynich compra el libro y dedica el resto de su vida a intentar descifrarlo. No lo logra. Tampoco lo logró nadie después de él. Hoy, ese libro tiene nombre, el manuscrito Voynich, y se guarda en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. ¿Quién lo escribió? Nadie lo sabe. ¿En qué idioma está? Nadie lo sabe. ¿Qué intentaba decir? Es lo que todo el mundo intenta descubrir. Pero empecemos por lo que sí sabemos, porque incluso eso es perturbador. El manuscrito tiene aproximadamente 240 páginas, aunque varias se perdieron con el tiempo. Algunas son hojas plegables, más grandes que el resto del libro, como si necesitaran espacio extra para mostrar algo demasiado grande para una página normal. Contiene casi 38.000 palabras, escritas con un alfabeto de unos 25 caracteres que no coincide con ningún sistema de escritura conocido en la historia humana. No es latín, no es griego, no es árabe. No es ningún idioma muerto que los lingüistas hayan catalogado. Es simplemente otra cosa. Durante décadas nadie pudo decir con certeza ni siquiera cuándo fue escrito, hasta el 2009. Ese año, la Universidad de Yale autorizó algo que nunca habían permitido antes: cortar diminutas muestras del pergamino para analizarlas con carbono 14. El resultado fue inapelable. El pergamino del manuscrito fue fabricado entre los años 1404 y 1438. Es decir, como lo dije al inicio de este video, este libro tiene 600 años. Fue escrito en plena Edad Media, probablemente en algún punto de Europa Central. Y aquí está lo perturbador. Esa fecha no resolvió el misterio. Lo hizo aún más grande, porque esa datación destruyó de un solo golpe varias de las teorías que los expertos habían defendido durante décadas. Durante mucho tiempo, la teoría favorita señalaba a dos hombres del siglo XVI. John Dee, un matemático y astrólogo inglés que servía a la reina Isabel y que afirmaba comunicarse con los ángeles. Algunas fuentes dicen que lo hacía mediante espejos de obsidiana y otras mediante piedras. Él tenía un socio, Edward Kelly, un hombre que siempre tuvo fama de embaucador. Esta teoría cuenta que en 1580 el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio, cual le fascinaba el ocultismo y la magia, compró un extraño libro a estos dos ingleses por 600 ducados de oro. Una fortuna. Entonces, ¿era el manuscrito Voynich el que estos dos ingleses le vendieron al emperador Rodolfo II?
Muchos creyeron que sí. La teoría era perfecta. Kelley, el embaucador, habría fabricado un libro sin sentido, lleno de símbolos inventados para engañar al emperador y sacarle dinero. Dicen que podría haber usado una herramienta de la época llamada tabla de Cardano, una rejilla con agujeros que, deslizada sobre una tabla de sílabas, genera palabras aleatorias que parecen un idioma real, pero que no significaban nada. Sonaba perfecto hasta que llegó el carbono 14, porque la tabla de Cardano no fue inventada hasta el año 1550. Eso es más de un siglo después de que el pergamino del manuscrito fuera fabricado. Kelley y Dee no pudieron haber creado este libro. Cuando ellos nacieron, el manuscrito ya tenía 100 años de existir. Toda esa teoría se derrumbó en un instante. Ahora vayamos más al contenido de este libro, porque ahí es donde el misterio se pone realmente incómodo. La primera parte del libro, la más extensa, está dedicado a la botánica. Más de 100 dibujos de plantas con descripciones detalladas de raíces, hojas y flores. El problema es que los botánicos más expertos del mundo han revisado estas páginas y no logran identificar la mayoría de esas plantas. No existen, o al menos no existe ninguna registrada en la historia de la botánica. Algunas parecen combinaciones imposibles. La raíz de una especie unida al tallo de otra completamente distinta, coronada por flores que no corresponden a ninguna familia vegetal conocida. ¿Era el autor un curandero documentando plantas medicinales perdidas? ¿O estaba describiendo una flora que existió y se extinguió? ¿O estaba inventando todo, símbolo tras símbolo, página tras página? Ahora vamos a la sección astronómica, porque aquí la cosa se vuelve todavía un poco más extraña. Hay diagramas circulares, lleno de estrellas y símbolos zodiacales, que en apariencia representa al firmamento. Pero astrónomos que han estudiado estos diagramas señalan algo perturbador. Las constelaciones no terminan de coincidir con ningún cielo identificable desde la Tierra, en ninguna fecha conocida. En el 2017, un grupo de astrónomos mexicanos de la Sociedad Astronómica Urania propuso algo intrigante. Uno de los diagramas, el correspondiente al signo de Aries, podría representar un eclipse solar real ocurrido el 15 de abril del año 1409. Esa fecha coincide casi exactamente con el rango que dio el carbono 14. Si esta teoría es correcta, significaría que el autor del manuscrito estaba registrando en tiempo real un fenómeno astronómico que realmente ocurrió hace 600 años. Pero esta teoría sigue sin confirmarse y no explica el resto del libro. Porque ahora sí llegamos a la sección más inquietante de todas, la que más preguntas genera. Decenas de páginas de mujeres desnudas, conectadas entre sí por sistemas de tuberías, bañándose en piscinas y contenedores de un líquido verdoso. Algunos investigadores creen que esto representa un tratado sobre el cuerpo humano, un manual médico medieval sobre los fluidos corporales, según la teoría de los 4 humores que dominaba la medicina de la época. Otros creen que es alquimia, un proceso de transformación, purificación, quizás incluso la búsqueda de la inmortalidad. Y otros van más lejos. Para ellos, estas imágenes no representan medicina ni alquimia. Representan algo que el autor vio, algo que no tenía palabras para describir con el lenguaje normal de su época. Por eso, dicen que tuvo que inventar un alfabeto completamente nuevo. Si crees que nadie inteligente le ha dedicado tiempo a este libro, estás equivocado. Durante la Segunda Guerra Mundial, un matrimonio de criptoanalistas llamado William y Elizabeth ayudó a Estados Unidos a romper códigos militares del eje. William Friedman fue, sin exagerar, uno de los mejores rompedores de códigos de la historia de la humanidad. Dedicó años de su vida, en su tiempo libre, en estudiar el manuscrito Voynich, pero fracasó. Después de él, vinieron generaciones de matemáticos, lingüistas
y especialistas en inteligencia artificial, cada uno convencido de tener la clave, pero cada uno se estrelló contra el mismo muro. Y aquí es donde la historia da un vuelco que pocos esperan. Hace pocos años, en plena explosión de la inteligencia artificial, dos investigadores informáticos anunciaron algo que recorrió el mundo entero. Habían usado algoritmos de procesamiento del lenguaje para identificar el idioma oculto del manuscrito. El resultado decían que era contundente. Más del 80% de las palabras del Voynich podían reordenarse para formar palabras reales en hebreo antiguo. Los titulares explotaron. La inteligencia artificial finalmente descifra el libro más misterioso del mundo. Por unos días parecía que el misterio de 6 siglos había terminado, pero entonces otros expertos revisaron el método y descubrieron algo que cambió todo de nuevo. El algoritmo asumía que cada palabra del manuscrito era, en realidad, un anagrama, es decir, que las letras estaban deliberadamente revueltas y solo había que reordenarlas para encontrar la palabra real. Esa suposición le da al sistema una libertad casi infinita, con suficientes combinaciones posibles. Casi cualquier texto sin sentido puede parecer que coincide con casi cualquier idioma del mundo. Y la prueba estaba ahí, en sus propios resultados, porque el segundo idioma con mayor coincidencia después del hebreo no era árabe, era malayo, un idioma del sudeste asiático, hablado a miles de kilómetros de Europa. Esto no tenía ninguna conexión histórica, porque si el mismo método descifra hebreo y malayo al mismo tiempo, no está descifrando nada. Está encontrando coincidencias donde solo hay azar. La inteligencia artificial más avanzada del mundo se enfrentó al manuscrito Voynich y terminó tan perdida como todos los que la precedieron. Entonces, ¿qué nos queda? Sabemos que el libro es real, que tiene 600 años aproximadamente, que está hecho con un material auténtico de la Edad Media. Y esto está confirmado por la ciencia, y no es especulación. Sabemos que no es una estafa moderna, la fecha del pergamino lo descarta. Sabemos que tampoco pudo ser la estafa de Kelly y Dee, porque la herramienta que habrían necesitado no existía todavía cuando el libro ya estaba escrito. Y sabemos que ni los mejores criptógrafos humanos ni la inteligencia artificial más sofisticada de nuestro tiempo ha logrado encontrarle sentido. Quedan 3 posibilidades. La primera, es un idioma real, hoy extinto, que la humanidad simplemente olvidó por completo y no quedó registrado. La segunda, que es un código deliberado, tan bien diseñado que sigue sin romperse después de 6 siglos. La tercera, quizás la más incómoda de todas, que sea un fraude tan elaborado, tan meticuloso, que su creador pasó cientos de horas dibujando plantas inexistentes y cielos imposibles, sin que sepamos jamás el porqué. Y una última posibilidad que me planteé, ¿y si no es de este planeta? Si es un libro que trajeron de otro planeta, con otro idioma, con otras creencias, o quizás alguien de afuera que vino y quiso registrar cosas que él había visto. Bueno, no lo sabremos, porque sea cual sea la respuesta, una persona o algo hace 600 años se sentó con tinta y un pergamino y decidió escribir algo que nadie más, menos de este planeta, pudiera leer. Hasta el día de hoy lo consiguió. ¿Tú qué crees que dice realmente el manuscrito de Voynich? ¿Es un idioma perdido? ¿Un código imposible de romper? ¿El fraude más elaborado de la historia? ¿O que es un manuscrito que no fue hecho para los humanos? Déjame tu teoría en los comentarios, porque después de 600 años, quizás la próxima gran pista no lo encuentre un científico.